¿Y qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora te conectes a ver el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros, pero bienvenido. Gracias por estar aquí, gracias por esa fidelidad de escuchar este mensaje vía online. Así que, como siempre lo decimos, estamos listos y preparados para lo que hoy Dios tiene para nosotros. Digan conmigo: estoy listo. Como no lo pueden decir porque no estamos aquí presencial, lo van a comentar, por favor. Comenta ahí: estoy listo para lo que hoy Dios tiene para mí. Desde ya, créelo. Convéncete que esta palabra Dios la puso en mi sentir, en mi corazón, que te transmitiera. Así que coméntalo convencido. Estoy listo y preparado para lo que Dios tiene para mí, como lo quieras escribir. Así que vamos a empezar. Yo siempre he escuchado, sé que todos hemos escuchado en algún momento esta frase que dice: al que madruga, Dios lo ayuda. Al que madruga, Dios le ayuda. Pero ¿está Dios obligado a ayudar al que madruga? Bueno, esta ha de haber sido alguna frase que alguna abuelita se ha de haber inventado o que le ha de haber dicho a sus hijos para que se levantaran temprano. Pero no es algo que a lo mejor lo vemos a la luz de la palabra o que está escrito, es una promesa de Dios que al que madruga, yo lo voy a ayudar desde acá y le voy a enviar todos los ángeles y arcángeles para que les vaya bien en todo lo que hagan. No es algo que está escrito bíblicamente. Pero bueno, yo quiero coger esta frase porque claro está, como dice el mensaje de esta mañana, antes de que el gallo cante. Hay muchas personas que antes de que el gallo cante se levantan, están ya de pie, listas y preparadas para tener un día productivo. Y es justamente ese extra que esas personas dan que las convierten en personas extraordinarias, diferente al promedio, a ese promedio de personas que a lo mejor se levantan 10, 11 de la mañana, 12 del día y que no aprovechan esas horas, no aprovechan ese tiempo extra que esas personas extraordinarias dan para construir cosas, para tener un día productivo, para aprender más, para valorar más el tiempo. Entonces, justamente de eso quiero compartirte en esta mañana y quiero que hoy despertemos. Porque mira, yo sé que, ¿cuántos motivadores ya no has escuchado? ¿Cuántas personas en redes sociales, en tu TikTok, en YouTube, has oído que te dicen: mira, esfuérzate, esto es lo que vamos a hacer, tienes que levantarte temprano, tienes que valorar este tiempo, tienes que meditar, leer e instruirte para que puedas lograr grandes cosas en la vida? ¿Cuántas personas de esas no has escuchado? Hasta el cansancio, ¿verdad? Corroboremos esto. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que nos motivan? El punto siempre ha sido: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántos motivadores más tienen que pasar por tu vida para que tú entiendas que tienes que esforzarte? Que claro, si te levantas un poco más temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, obviamente vas a aprovechar mejor tu día que muchos que se levantan un poco más tarde y están ahí con la colchita arropada. Pero no, tú te esforzaste y estás levantándote muchos antes de que el gallo cante, ¿verdad? Y esto hasta Dios mismo nos lo habla. ¿Qué dice Dios? Esfuérzate y sé valiente. O sea, si Dios, el creador del cielo y de la tierra, me dice estas palabras: oye, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, ¿acaso yo no tengo que obedecer y entender que esto es lo que tengo que hacer? ¿O cuántas personas más tienen que pasar por mi vida diciéndome esto? Entonces, sé que son palabras que ya las has de haber escuchado. Sí, como digo, ya hasta el cansancio hemos escuchado esto, que todo lo que vale la pena en esta vida siempre tiene un esfuerzo, pero lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, hay que tener súper que claro esta parte. Es justamente, como digo, lo que hoy quiero despertar en nosotros, ese espíritu que logre entender que debemos esforzarnos hasta para
evitar esas tentaciones, hasta para alejarnos de las tentaciones del diablo, del adversario y de Satanás, tenemos que esforzarnos porque, a ver, seamos sinceros, no es fácil. El diablo siempre está sonriéndonos. De muchas maneras, dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. O sea, son siempre esas tentaciones que nos sonríen y que aparentemente son bonitas, a las que tenemos que decirle no. Es difícil, claro, hay que esforzarnos hasta para esquivar al diablo. Por supuesto que sí. Pero es ahí cuando yo tengo que entender esto que te he venido repitiendo muchas veces, que yo necesito de Dios todos los días. Todos los días necesito que Dios renueva mis fuerzas. Porque hay días que me levanto y no tengo ánimos. No tengo fuerza, no tengo ganas, pero es ahí cuando tengo que entender que yo tengo que esforzarme. Y es ahí cuando tengo que buscar de Dios y decirle, Señor, hoy no puedo. Renueva mis fuerzas. Ayúdame a resistir, a tener ese espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, porque sé que cerca de ti lo puedo tener y puedo hacer realidad lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, que Dios, que tú me has dado ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Vamos, yo sé que al lado tuyo ese espíritu se va a despertar y voy a resistir a la tentación y voy a esforzarme para todo lo que tenga que hacer, porque de eso se trata, gente. Vuelvo y repito, a ver, ¿a cuántos motivadores más, coach, estas personas que te hablan de emprendimiento, de finanzas, de administrar bien tu dinero, cuántas de esas personas más tienes que escuchar para que tú sepas que tienes que emprender, que tienes que ver de pronto qué negocio puedes empezar a desarrollar? Horas en las madrugadas de leer, de aprender, de estructurar ciertas cosas que vas a hacer para ese emprendimiento que quieres sacar adelante. Entonces, todo lleva un esfuerzo. Y eso siempre lo escuchamos. Pero ya es hora de que despertemos y de que todas esas informaciones que recibimos no simplemente entren por aquí y salgan por acá, sino que entren por aquí y una vez que entran en mí, yo sepa que tengo que empezar a ejecutar. Tengo que empezar a esforzarme. Tengo que empezar a valorar el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, gente? Hay mucha gente a veces que, bueno, sí, está endeudada, está padeciendo muchas cosas, necesita un trabajo, necesita mejorar su vida en el área financiera, en el área económica, en el área sentimental, en el área laboral, en muchas áreas. Pero si yo quiero mejorar, a ver, entendamos esto. Si yo quiero mejorar, ¿qué tengo que hacer? Primero, mirar, a ver, ciertas personas que yo sé que han logrado cosas. Porque a veces nosotros escuchamos a nuestro amigo que no ha logrado nada. Y porque simplemente me cae bien, lo quiero mucho, lo amo mucho, le hago más caso a este amigo holgazán que no ha logrado nada en la vida que a aquellos que han logrado cosas en la vida. Entonces, primero, fijar bien nuestra mirada. ¿Dónde vamos de pronto a coger esas personas que obviamente se convierten como en referencias de aquello que yo quiero lograr? Entonces, a ver, esa persona ha logrado mucho. ¿Qué está haciendo esa persona? Voy a aprender de esa persona. Entonces ahí es cuando yo comienzo a desarrollar ese hábito, esa disciplina de empezar a leer, porque esa persona a lo mejor sacó un libro y yo empiezo a estudiar su vida. Esa persona tiene un canal en YouTube, ok, voy a ver qué habla esa persona en YouTube. Y comenzamos a adquirir conocimiento en ese tiempo que yo estoy valorando. Empiezo a valorar mi tiempo y empiezo a adquirir conocimiento. Y una vez que ya tengo el conocimiento, tengo que ponerlo en práctica. Porque si no lo pongo en práctica, ¿de qué sirve? Ahí es lo que te digo. O sea, quiero enfatizar en esa parte. ¿Cuántas personas más tienen que pasar por nuestras vidas diciéndonos lo que tenemos que hacer para hacer caso? Porque ya lo escuchamos. A diario lo escuchamos, en TikTok lo escuchamos. Pero ¿cuántos desliz más tenemos que hacer para arriba? ¿Cuántas personas más tenemos que escuchar diciéndonos hay que esforzarse?
hay que tener paciencia, hay que tener disciplina. ¿Cuántas personas más tienen que pasar? Entonces, empiezo a valorar mi tiempo, empiezo a escuchar lo que realmente sé que me va a hacer bien. Y una vez que ya lo escucho, una vez que yo sé que ya, esta información que tengo me va a ayudar. Ahora empiezo a ponerla en práctica. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve levantarnos antes de que el gallo cante? Es como cuando, todos sabemos que si queremos tener un mejor cuerpo, queremos de pronto bajar de peso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, no caigamos ya en el cuento de tómate esta pastillita que tiene tantas plantas verdes aquí, molidas y demás, tantas vitaminas que te van a ayudar a que tú adelgaces. Y este es el quemador de grasas que va a hacer que tú tengas esa figura deseada. Y vas a tomar este té milagroso que te va a ayudar a bajar toda la mierda acumulada, a veces tantas cosas que comemos para que adelgaces. ¡Ay! Y lo peor es que todas estas indicaciones siempre te dicen, tienes que acompañarlo de una buena alimentación. Pero esto de acá es la fantasía, pero la buena alimentación es la que va a hacer el milagro, obviamente. Y ¿eso tú acaso no lo sabes? Por favor, todos lo sabemos. Por eso digo, ¿cuántos coaches más tienen que pasar por ti? ¿Cuántas personas así, con esos cuerpos fit que tú sigues, tienes que ver para tomar la decisión? No basta simplemente conseguir a esas personas. Las seguimos ahí en Instagram, las seguimos en TikTok, te dan las rutinas, tú lo ves todos los días que esas personas se levantan, entrenan, desayunan bien. ¿A cuántos más tienes que seguir? ¿Cuántos ejemplos más quieres para que tú sepas que tienes que coserte la jeta para poder alcanzar esa figura deseada? Es correcto. Todos sabemos que tenemos que bajarle un poco a los carbohidratos, eliminar el azúcar, eliminar los alimentos procesados, grasas saturadas y demás. Todos sabemos que eso es mierda en nuestro cuerpo, que no nos va a ayudar. Claro, a veces uno dice, no, es que me pegué un rico cevichito de pescado y concha y camarón, pero eso tiene que estar acompañado de una rica Coca-Cola heladita, unos por ahí una cervecita. Y eso es lo difícil. Ahí está el esfuerzo en cambiar esa Coca-Cola por una botellita de agua. Ahí está el esfuerzo de decir, esto no me hace bien, esto es lo que necesito para alcanzar los resultados. Eso todos lo sabemos, gente. ¿O no? Comenta ahí abajo. No, yo no sabía eso. Claro, todos sabemos que necesitamos una buena alimentación para empezar a tonificar nuestro cuerpo, a bajar esos rollitos, esas libritas que están de más. Pero está dentro de nosotros tener ese dominio propio, esa decisión de poder hacerlo. ¿Correcto o no es correcto? Entonces vamos, gente, este mensaje de hoy es para despertar. Para que, como digo, no dejemos pasar más el tiempo. No dejemos que pasen tantas personas por nuestra vida diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pasan y pasan esas personas hablando nuestras vidas, pero no tomamos acción. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Y es justamente por ahí donde quiero dirigirme en el mensaje de hoy, porque lo dije el domingo pasado, pero quiero profundizar un poco más en esta parte. Yo decía, ¿cuántas iglesias no hay acá? En nuestra ciudad, vamos a decir en Puerto Viejo, yo tomo el ejemplo solamente de mi ciudad aquí, que es una ciudad pequeña. Pero una ciudad pequeña donde yo te decía, ¿qué estás mirando alrededor? ¿Qué miras en tus amigos, en tus amistades, en tu círculo social? Vemos muchas cosas inmorales, muchas personas que hacen cosas indebidas, muchas personas que están siéndole infiel a su pareja. Yo sé que tú identificas a una persona de esas. Todos tenemos un amigo, una amiga que tiene su pareja, que tiene su matrimonio, que tiene un noviazgo, pero está conversando con otra, está teniendo una aventura. Eso lo vemos a la luz del día. Muchos jóvenes, yo decía, muchos jóvenes hoy por hoy, con 14, 15 años ya en drogas, ya adictos a la marihuana,
adictos al vape, adictos a tantas sustancias, cientos jóvenes. Eso lo vemos a la luz del día. ¿Es o no es? ¿O me lo estoy inventando? Lo vemos a diario. Entonces, ¿cuántas iglesias hay aquí en nuestra ciudad? Yo decía unas 50 entre cristianas, evangélicas, testigos de Jehová, católicas, mormones. ¿Y qué se supone que hace la iglesia? La iglesia lo que hace es acercarte a Dios, que tengas un encuentro real con Dios. Porque yo digo, a ver, todas las religiones conducen al infierno. A mí se me quedó eso. Todas las religiones conducen al infierno, porque a veces te meten tantas doctrinas, dogmas, quieren hacerte a la imagen de ellos y no a la imagen de Dios. Eso es lo que hace la religión, te conduce al infierno. El único que conduce a Dios es Jesús. Ese Jesucristo que muchas religiones predican, pero al Jesús que tenemos que nosotros conocer, tener un encuentro con Él. Dice la palabra en cualquier Biblia que tú cojas, que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesús. Jesús es el único mediador, el único que nos va a conducir delante de Dios, que nos va a permitir tener esa vida eterna con Dios arriba en el cielo y en el paraíso. Porque de ahí las religiones no son el canal que te conduce a Dios. No son los mediadores, ni la religión, ni los pastores, ni los papas, ni la Virgen María, ni el hermanito Gregorio, ni cualquier santo que hayas por ahí visto en una estampita o en un cuadrito o en una figura. Ellos, han sido personas que a lo mejor han tenido ese encuentro con Dios. Esas personas que han sido referencias de tener esa fe en Dios. Pero tengo que tener claro que el único mediador entre Dios y mi persona es Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese hombre que murió en una cruz por ti y por mí. Jesús, el único mediador. Entonces, la función de la iglesia es mostrarte eso. Mostrarte ese camino. Mira, Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Y eso creo que todos lo sabemos a la luz del día, a la luz de hoy por hoy. Yo mencionaba también tiempo atrás, mira, se convirtió Daddy Yankee, un exponente que tiene millones de seguidores. Y él salió a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo es el camino. ¿Cuántos de sus seguidores no vieron o no escucharon ese mensaje? Oh, Daddy Yankee se convirtió. Daddy Yankee ahora predica a Cristo. Todos lo saben. Más allá de que las iglesias lo prediquen o lo digan, todos al sol de hoy sabemos que hay un Cristo que transforma, un Cristo que toca las vidas. ¿Cuál es ese Cristo que tocó la vida de Daddy Yankee? Que tocó la vida de Farruko, de Nacho, de Larry Over, de tantos artistas, estoy hablando en el ámbito urbano. ¿Cuál es ese Cristo que ha tocado la vida de muchos pastores que tienen testimonios increíbles? Muchos escuchamos testimonios impactantes. Entonces, es que no depende de las iglesias, porque iglesia hay en cada esquina, en cada ciudadela. Yo aquí tengo cerca una iglesia, 2 iglesias, 3 iglesias. Tú tienes iglesia cerca de donde vives. Pero no depende de las iglesias, no depende de los pastores. Así hayan congregaciones, pastores y personas que a lo mejor te decepcionen. Muchos salen, decepcionados de una iglesia porque en esa iglesia pasó esto y lo otro. No es que ese pastor yo creía que era lo máximo, pero tropezó, hizo lo de aquí, hizo lo de acá y ya me decepcioné. Es que no podemos decepcionarnos de la religión, del lugar, del pastor y de nadie. Nuestra mirada, dice la palabra, tiene que estar puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe, en el único mediador entre Dios y mi persona, Jesús. Yo de Jesús no me puedo decepcionar. Tú de Jesús no te puedes decepcionar. Entonces, tú me puedes decir a mí que a lo mejor no es que me decepcioné de aquí, es que no me gustan las iglesias, no me gusta ir a la de acá, no me gusta ir a la de allá, porque me aburre, porque lo de aquí, por la de allá. Ok, vamos a ver, esas son excusas.
Pero, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra vida luego de que a lo mejor nos decepcionaron, luego de que a lo mejor salimos de una iglesia, o a lo mejor estás yendo a una iglesia? Porque como digo, iglesias hay demasiadas, muchas para cubrir solamente la población de los que habitamos aquí en Puerto Viejo. Hay muchas. Y yo sé que tú lo sabes. Muchos de los que están en redes sociales saben que las iglesias te conducen a Cristo, a ese Cristo que has escuchado, porque sé que lo has escuchado. La mayoría de las personas conoce a Daddy Yankee y conoce que Daddy Yankee entregó su vida a Cristo. Tú ya sabes que hay un Cristo. Tú ya sabes que hay un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. El punto es, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuántos pastores más tienen que pasar por tu vida? ¿Cuántas iglesias más tienen que pasar por tu vida? ¿Cuántos mensajes más tienen que pasar por tu vida para que tú entiendas que tienes que hacer las cosas bien? Que tienes que alinearte a lo que Dios quiere para mí y no simplemente hacer y deshacer. Porque como digo, lo que tú hagas luego de que salgas de una iglesia, luego de que te decepciones de cualquier persona, va a depender únicamente de ti, no de nadie más. De ahí el resto son excusas. Te excusas para justificar tu falta de dominio propio. Te excusas para justificar el pecado que cometiste porque te empezaste a alejar de Dios, no de la iglesia. No del pastor tal, no de la religión tal, no. Te empezaste tú mismo a alejar de Dios. Por eso la palabra me encanta porque nunca se equivoca, nunca falla. Todo lo que podemos leer lo vemos a la luz del día de hoy. Dice la palabra que Dios hablaba y dice, muchos de labios me honran, pero su corazón está muy apartado de mí. Wow, eso es impactante. Y ahí es que nosotros podemos reflexionar y decir, a ver. Yo estoy honrando y diciendo que amo a Dios de los labios para afuera, o de verdad tengo a Dios en mi corazón y digo amar a Dios de verdad. ¿De verdad es desde acá o simplemente es de labios para afuera? Porque tus acciones son las que van a determinar eso. Si eres alguien que está hablando mal de todo el mundo, si eres alguien que no perdona a tus enemigos, que no ama, no bendice a todo el mundo, que tiene odio y rencor en el corazón. Mira, Dios y el odio son agua y aceite. No puedes decir que tienes odio y a la misma vez tener a Dios en tu corazón. Porque aquel que realmente es tocado por Cristo entiende la magnitud de todo lo que sale por tu boca. Porque todo lo que das es lo que vas a recibir y todo lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Entonces no puedes sembrar odio y cosechar después algo bueno, alegría, paz y felicidad. Gente, no nos equivoquemos. No se puede. No ignoremos esta verdad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos mensajes así más tienes que escuchar para entender que tienes que ir a perdonar? O tienes que ir a pedir perdón, que tienes que hacer las cosas bien, que tienes que valorar a tu familia, que tienes que empezar a dejar esos malos hábitos que te están conduciendo pero a una gran perdición. Se trata del corazón, lo decíamos también el domingo pasado. De acá, de labios honramos a Dios o lo honramos verdaderamente del corazón. Tenemos que meditar justamente en esa palabra. Y mira, sí, bueno, muchos a lo mejor de pronto pensaron que al poner este título íbamos a hablar de Pedro, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo Jesús a Pedro. Entonces sí, voy a concluir justamente con esta historia de Pedro, que ahí hay algo interesante que quiero que no le pierdas el hilo de principio a fin para que cerremos este mensaje tocados y avivando el fuego que hay dentro de nosotros. ¿Qué pasó con Pedro?
Algo que a mí me impacta y es justamente lo que quiero que meditemos mucho, es que Pedro está consciente de que Jesús, nuestro Señor, le habló. A estas alturas Pedro ya sabía que muchas de las cosas que Jesús había dicho se estaban cumpliendo. Entonces, si Jesús me está diciendo, Pedro, mira, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pedro dice que dijo, no, yo no te voy a negar. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Ay, Pedrito, vamos. O sea, mira, ve, te lo estoy diciendo yo, tu Señor, tu Maestro, aquel que dices amar. Me vas a negar 3 veces. Pero Pedro dice, no. Aunque me toque morir, aunque toque entregar mi vida, yo no te voy a negar. Tengamos estas palabras presentes porque lo voy a conectar más adelante. No le pierdas el hilo, por favor. Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Jesús? Aunque me toque morir, yo no te negaré. Y creo que todos sabemos ya lo que pasó más adelante. Pedro efectivamente lo negó a Jesús. Y esto es algo que a veces nosotros también ignoramos. Que Dios, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre Celestial, es un Dios omnisciente. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que ha hablado a través de la palabra y que siempre su palabra sigue vive, sigue latente. Podemos tener miles de ejemplos a la luz del día de hoy con la palabra, con todo lo que ya está escrito para nosotros. Entonces Dios es un Dios que todo lo sabe. Y muchas veces Dios nos habla. Muchas veces Dios habla en nuestras vidas. Dios siempre está hablándonos a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de una persona usada por Él. Siempre nos está hablando. Pero nosotros ignoramos las cosas que Dios habla en nuestras vidas. ¿Por qué ignoramos al que todo lo sabe? Vuelvo y pregunto, ¿por qué ignoramos al que todo lo sabe? Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pedro a lo mejor se sintió ofendido, se sintió como que no sé, yo no puedo negar a mi Señor, a mi Maestro, a quien yo amo, a quien dejé todo por seguirlo. Porque Pedro dejó todo por seguir a Jesús durante sus 3 años de ministerio. Ahí estuvo caminando con Él, durmiendo con Él, recostando su cabeza en una piedra porque no había dónde dormir. Padeciendo de pronto tormentas, hambre. Acuérdense que ellos andaban de ciudad en ciudad predicando, hablando, liberando al cautivo, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos. Andaba ahí Pedro atrás de Jesús. Obviamente había dejado todo por seguir a Jesús. Había dedicado su vida. Entonces, 3 años al lado de mi Señor, de Jesús ahí, Pedro. Y que Él venga y me diga, Pedro, me vas a negar 3 veces. Obviamente a mí me va a dar algo y voy a decir, no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Así toque entregar mi vida. Yo voy a morir, pero yo no te voy a negar. Esas fueron las palabras de Pedro, obviamente, porque tenía que decir algo. Tenía que como que excusarse, defenderse. Pero hay gente. Jesús lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y si Él dijo que esto iba a pasar, eso iba a pasar. Sabemos que Pedro lo negó. Pero aquí viene lo edificante. Pasó el tiempo, Jesús resucitó y tuvo que nuevamente ir al encuentro con Pedro. Y dice que le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Segunda vez. Sí, Señor, yo te amo. Por tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué dijo Pedro?
Dice que la tercera vez Pedro se entristeció. Pedro se entristeció. ¿Y qué dijo? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Pedro a esa instancia ya estaba consciente y tenía muy claro que tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe, y que si Dios habla es porque así va a ser. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Su palabra es viva y eficaz. Pedro ya estaba consciente que todo lo que Jesús dice es porque así va a ser, porque Él lo sabe todo. Él sabía que Él lo iba a negar. Él ya estaba consciente, porque me imagino que durante todo ese tiempo que Él tuvo que vivir, tuvo que atravesar, porque luego de que Pedro negó a Jesús, yo imagino su corazón entristecido. Vino el temor, vino la duda, vino el enfriamiento, porque Pedro se apartó. Pedro volvió a su vida pasada. Dice que Jesús tuvo que ir a su encuentro al mar, ahí donde Pedro estaba pescando, de donde Él lo llamó y lo rescató. Pedro nuevamente volvió a su antigua vida. Y ahí es que entendemos lo que yo te he venido predicando, y lo he dicho que lo iba a repetir quizás todo el año, todo el 2025. Porque, gente, a ver, yo quiero ser muy honesto y muy sincero contigo. Bueno, siempre lo soy. Aprendí a veces que uno puede decir, lo dije ahorita, pero a veces uno dice, quiero ser sincero contigo. Eso es como decir que no he sido sincero antes. O sea, trato de ser sincero siempre. Pero a lo que quiero ir es que la palabra en Gálatas capítulo 6 nos habla sobre esto. Y te digo que quiero ser sincero porque es algo que yo lo vivo a diario. Y eso es lo que a mí me ha mantenido firme hasta el día de hoy. Yo entendí esta parte. Quizás como Pedro, tuvo que pasar lo malo para entender lo que dice Gálatas capítulo 6. Que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Esta palabra la he venido predicando en los últimos tiempos y la voy a seguir predicando todo el año, porque es importante que tú y yo lo entendamos, que todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. No podemos ir sembrando mal por la vida y cosechar cosas buenas. No se puede. Dice la palabra, no nos engañemos. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie. Lo que tú y yo sembramos es lo que vamos a cosechar. ¿Qué sembró Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. Quizás en ese momento estaba negando su fe. Estaba negando que él caminó con Jesús, que él amaba a Jesús. Quizás conducido por la presión, conducido por ese mal momento, como tú y yo a veces atravesamos situaciones duras, difíciles, adversidades, tormentas. Porque en medio de esos momentos difíciles es cuando nuestra fe es sacudida. Y muchas veces entra la duda, entra la desesperación, entra el alejarme de Dios. Pedro en ese momento lo vivió y sembró eso. ¿Qué cosechó? Cosechó enfriarse, cosechó duda, cosechó, me imagino, ese sentimiento horrible de decir fallé. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quizás ese acto de Pedro le pasó esa mala jugada, cosechó el que él terminara enfriándose. Porque a veces eso nos pasa en los momentos duros. Tomamos una mala decisión que después nos traen consecuencias. Sembramos, cosechamos. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que Dios, mira, grábate esto. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Él irá por ti, sea donde sea que vayas, sea donde sea que te ocultes, Él irá por ti.
porque lo que Él prometió que iba a pasar en tu vida, eso tiene que cumplirse, eso tiene que darse. Si Dios ha hablado a tu vida, eso tiene que cumplirse. Jesús llamó a Pedro, Jesús escogió a Pedro para que sea uno de sus 12 discípulos. Sobre él iba a edificar la iglesia, esa roca en la que se iba a convertir Pedro para edificar su iglesia. Él iba a comenzar ese ministerio de predicarle a tanta gente. Pero ahí estaba Jesús nuevamente al encuentro de Pedro. Y fue y le dijo: Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas. Como digo, me encanta que en la tercera Pedro afirma ya convencido, quizás un poco triste, dice, se entristeció y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Ay, me encanta esa palabra. Tú lo sabes todo. Eso tienes que decirle hoy a Dios. Dios, tú lo sabes todo, ¿sí? He fallado muchas veces, me he alejado muchas veces, he hecho cosas que no tenía que hacer, pero ya está. Aquí estoy nuevamente. Porque ¿qué aprendemos de Pedro? Que sí, hay momentos duros que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer retroceder. Pero ¿cuántos momentos duros más tienen que pasar por nuestras vidas para entender lo que te decía? ¿Cuántas ocasiones más tienen que pasar para que nosotros entendamos lo que ya sabemos y comencemos a ponerlo en práctica? Ok, sí, nuestra fe tiene que ser probada, y es en medio de las situaciones duras, difíciles, en esas adversidades en las que somos probados. A ver, ¿mi fe es verdadera o mi fe no ha sido tan real como la que yo pregonaba? Son en esos momentos duros. A Pedro le costó ese momento duro. Tuvo que vivir ese momento duro para aprender, para entender que Dios lo sabe todo, que Dios está al control de todo. ¡Wow! Por eso la pregunta hoy es: ¿cuántos momentos duros más tienes que pasar para que entiendas que Dios quiere lo mejor para ti y para mí? Que somos nosotros los que siempre vamos por la vida tomando malas decisiones. ¿Cuántas iglesias más tienen que pasar por tu vida? Porque hay gente a veces que sale de una iglesia y se va a otra y anda saltando de iglesia en iglesia, buscando el propósito, buscando algo que hacer, buscando que Dios haga algo. Cuando no son las iglesias, somos nosotros los que vamos a determinar que Dios haga algo en nosotros. Porque Dios quiere hacer todo lo bueno. Somos nosotros los que vamos y hacemos lo malo. Entendamos esa parte. Y aquí, como digo, quiero conectar lo que te decía. No te olvides de lo que Pedro dijo. ¿Qué pasó después de que Pedro tuvo el encuentro nuevamente con Jesús? Tuvo un encuentro nuevamente. Por eso siempre a veces que yo hago la oración de fe, de recibir a Jesús, yo digo: ok, puede ser que ya la hayas hecho, pero vamos a hacerlo una vez más. Porque puede ser que ya le recibiste a Jesús y cometiste de pronto cosas que no tenías que hacer, y te sientes mal, y te sientes de pronto removido por tus malas decisiones y acciones. Pero aquí estamos nuevamente. Todos los días Dios nos da una oportunidad hasta que su misericordia nos alcance. Porque puede ser que el día de mañana algo nos pase y no logremos nuevamente conectarnos con esa presencia de Él en nuestras vidas. Pero hoy que tenemos la oportunidad de nuevamente conectarnos, de recibir a Jesús, hoy que tenemos la oportunidad, tenemos que entender que aquí estamos nuevamente. Él vino a nuestro encuentro, Él está aquí presente. Y así como Jesús encontró nuevamente, fue al encuentro nuevamente de Pedro, Él va nuevamente a tu encuentro. ¿Qué pasó luego con Pedro? Jesús le dijo: ok, yo sé que me amas, ve y apacienta mis ovejas. Pedro fue, y sin importarle su pasado, sin importarle que haya negado a Jesús, fue y predicó delante de 3,000 personas. Predicó a Cristo.
hizo lo que tenía que hacer, cumplió con el propósito por el cual Jesús lo llamó, por el cual Jesús lo escogió. Y predicó y hizo milagros, hasta su sombra sanó a los enfermos, dice la palabra. La sombra de Pedro sanó a un enfermo. Y ahora conectemos. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, si es de dar mi vida por ti, yo la doy, pero no te negaré. Lo que Pedro estaba diciendo en ese momento realmente era sincero, porque como digo, Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Él lo amaba, él compartió con él día y noche. Por eso le dijo: Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y si tengo que dar mi vida por ti, yo la doy, pero yo no te voy a negar. Ok, sabemos que lo negó. Pero ¿por qué pasó eso? Porque fue un momento duro el que estaba atravesando Pedro. Fue un momento de adversidad, un momento en el que se estaba dando cuenta que estaban arrestando a Jesús y que iban a hacer y deshacer con su cuerpo, lo iban a crucificar en una cruz. Obviamente Pedro en ese momento sintió: ok, si yo digo que yo andaba con él, también me van a arrestar y me van a latigar y me van a golpear y me van a llevar también a morir a una cruz. En ese momento quizás esa aflicción lo hizo dudar, porque lo negó. Pero ese momento le valió a Pedro para entender que Jesús lo sabe todo, que Dios lo sabe todo, que mi fe tiene que ser probada. Y luego de eso, como digo, luego de todo lo acontecido, luego de que tuvo ese encuentro nuevamente con Jesús, Pedro se levantó, Pedro predicó, Pedro sanó, Pedro lleno del Espíritu de Dios, conectado al Espíritu, a ese Espíritu que tú puedes conectarte para tener amor, poder, dominio propio. Ese Espíritu fue el que Pedro ya se conectó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminaron los días de Pedro? Dice la historia que Pedro terminó siendo crucificado también. Lo crucificaron por predicar a Cristo. Terminó cumpliendo lo que dijo: Señor, si es de morir por ti, yo lo hago, pero yo no te voy a negar. Tuvo un desliz, tuvo un momento difícil, pero luego de eso, luego de que Jesús nuevamente vino a su encuentro, él entendió y aprendió que él lo sabe todo y que todo lo que Jesús dijo se iba a cumplir, que todo lo que Jesús vino pregonando, que todo lo que Jesús les enseñó se iba a dar. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Jesús iba a mantenerse firme hasta el sol de hoy. Pedro se convenció de eso. Pedro se convenció de las palabras de Jesús y fue y predicó a tal punto de, ahora sí, ya convencido, lleno de fe, sabiendo lo que Dios puede hacer, yo me voy hasta la muerte con él. Fue a tal punto que dice que le iban a crucificar y que él dijo: no, yo no soy digno de morir como mi Señor, a mí crucifíqueme en boca abajo. Eso relata la historia que Pedro murió boca abajo, pero al fin y al cabo murió crucificado y predicando a Cristo. Alargó simplemente lo que pudo haber pasado, porque a lo mejor si Pedro no negaba a Jesús, lo arrestaban junto con él y hubiera sido crucificado. En vez de los ladrones que pusieron al lado de Jesús, al lado también hubiera estado Pedro crucificado ahí con Jesús, por ser un discípulo de él, por ser alguien que creyó en él hasta la muerte. Simplemente tenía que cumplirse la palabra de Jesús, lo que él dijo, porque lo que Dios habla tiene que darse, tiene que cumplirse, porque Él todo lo sabe. Tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y si Jesús dijo que Pedro lo iba a negar 3 veces, eso tenía que darse, tenía que cumplirse. Pero luego de eso Pedro se levantó, predicó y a la final terminó muriendo por Jesús, muriendo predicando a Cristo. Se cumplió lo que él dijo. Su oración, su expresión fue sincera, fue realmente del corazón. Él dijo: Señor, si es de morir, yo muero, pero yo no te voy a negar.
terminó cumpliendo esta parte. Pero hoy tenemos que reflexionar en todo esto. ¿Cuántos mensajes más tenemos que escuchar para entender que lo que Dios habla es así? Es ese sí y ese amén. Que todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra, y es ahí como yo te digo, en Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechare. Eso habla Dios a nuestras vidas y no lo podemos ignorar. Él es ese Dios que todo lo sabe, el creador de este mundo. Y si Él dijo que lo que nosotros hiciéramos en este mundo es lo que vamos a recibir, es porque así se va a dar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sigue más adelante en el libro de Gálatas capítulo 6, justamente, donde dice que no podemos engañarnos, que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Más adelante dice, hey, no se cansen de hacer el bien. Va de la mano ahí. Por eso, hagan lo que hagan con tu vida, hagan lo que hagan contigo, tú sigas haciendo el bien. Porque hay mucha gente que porque lo ofenden, que porque le hacen mal, ellos también tienen que hacer mal. Que si alguien está hablando mal de ellos, ellos también hablan mal de ellos. Que si alguien le hizo algo, ellos tienen que vengarse. Pero no es lo que hagan contigo, es lo que tú haces con los demás. Lo que los demás hagan contigo no importa, es lo que tú haces, porque son tus acciones las que te van a castigar más adelante. Son tus acciones las que estás sembrando y las que vas a cosechar, pase lo que pase. No importa la circunstancia, no importa si alguien te hizo daño, eso es muy aparte. Es lo que tú das. Y más aún si dices tener a Dios y a Cristo en tu corazón. Si tienes a Cristo dentro de ti, brotarán ríos de agua viva, y eres tú el que tienes que accionar correctamente. No cansarte de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Bendita palabra de Jesús, de ese Jesús que todo lo sabe, de ese Jesús que sin duda alguna quiere lo mejor para ti y para mí. Basta y sobra con ese acto de amor que Él dio en la cruz. Gente, reflexionemos hoy, meditemos hoy con esta palabra, seamos tierra fértil, que esta palabra caiga en nuestra vida, que es esa tierra que va a dar buenos frutos, que vamos a fructificar. No dejemos que las palabras simplemente pasen en nuestras vidas y no seamos hacedores. ¿Cuántos mensajes más tienes que escuchar para esforzarte? Porque de nada sirve que te levantes antes de que el gallo cante si no tomas acción, si no te esfuerzas, si no pones en práctica lo que verdaderamente vale la pena. ¿Qué te parece si cierras tus ojos conmigo y terminamos este tiempo orando? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias. Gracias porque yo sé que he hablado quizás al intelecto de muchos de los que puedan estar escuchando este mensaje, pero eres tú quien toca más allá. Es tu Espíritu Santo el que toca los corazones, el que los transforma, el que los aviva, el que hace que ellos puedan despertar esa llama y puedan ser hacedores de tu palabra, que podamos vivir tu palabra como tenemos que vivirla, que podamos ser esa tierra fértil que va a dar buenos frutos, porque ahí se cumple también tu palabra al decir que por sus frutos los conocerás. Por sus frutos tú conocerás a los que son verdaderamente tus discípulos, buenos hijos tuyos. Por sus frutos conocerás a aquellos que hacen el bien, aquellos que han venido a este mundo a marcar una diferencia, a morir predicándote, a morir haciendo las cosas bien, a morir dando ese buen ejemplo que el mundo necesita en medio de tantas cosas que vemos alrededor de nosotros. Gracias, Señor. Toca la vida de cada uno de los que está ahí, Señor. Toca la vida de cada uno de los que está escuchando este mensaje.
Tócalo, Señor, aviva el fuego, el espíritu que hay dentro de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén. Bendita palabra. Gloria a Jesús. Gracias te doy, Señor, por ese instrumento vivo que tú haces en mí, al llevar tu mensaje, al llevar eso que pones en mi corazón, que transmita a esa persona que me está escuchando, a esa persona que se quede hasta el final viendo el mensaje, escuchando el mensaje, y sobre todo a esa persona que está poniendo en práctica todo lo que tú hablas. Todas esas personas que no están dejando pasar mensaje tras mensaje tras mensaje, sino que al primer mensaje que son impactados, ellos agarran, ponen en práctica, se esfuerzan y son valientes. Gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos el siguiente domingo, Dios mediante. Ya sabes, cuídate mucho, pórtate bien, no hagas travesuras y chao, chao.